Julio Basulto, buenos días. Hola, guapo, buenos días. Oye, resulta que si estabas conectado y yo no te he escuchado que decías nada. Me quedé hablando solo, pero no importa. Sí, pero vamos, dile a Carlos del Amor, no sabía la película. No, y tampoco se la de esta semana, yo no por miento, cierto. yo no miento nunca. Pero, y no te la sabías. Pero oye, sabías. perdón que te interrumpa, ahora que no nos escucha nadie. José Saramago, he escuchado por ahí que ¿me lo explicas? Que no me he enterado, estaba pensando en otra cosa y de repente he José escuchado Saramago? Cuéntame. No hemos dicho nada de José Saramago. ¿No habéis dicho que saca un nuevo libro, José? No. Bueno, regalamos un libro. Ah, eso, sí, que regalamos un libro. La viuda, que es la primera novela Ajá. de José Saramago, inédita hasta ahora en español. Ah, pues eso he escuchado ya, y Bien. yo no lo he leído, así que no. No, como ha sido polémica Vargas Llosa, Ya. o Sí, polémico, sí. ha habido Sí. polémica con Vargas Llosa, que eso sí lo hemos dicho. Digo, a ver Sí, si muy se está polémico, confundiendo. muy polémico y muy en contra de lo que ha dicho, al menos yo, que quede constancia. Pero bueno, Bueno, adelante. oye, está sonando tu nueva sintonía. Mm. Hay muchas quejas, ¿qué hacemos? A A ver, mí vamos me a gusta. recuperar la antigua. A ver. Sí, la verdad que... Ostras, ahora que la pones... No sé, creo que me gusta más la antigua, ¿eh? Sí, ¿tú qué opinas? Pues no sé, podemos hacer un referéndum. Vale, venga. A ver qué opina la asamblea. A ver, o la nueva, o la antigua. Mm. ¿Eh? Venga, ¿qué opina el pueblo? ¿Qué opina el pueblo? A ver, la nueva, esta es la nueva. Más moderna. Sí. Hombre, A mí me gusta. tiene su ritmo, ¿eh? Y la antigua es esta. Me dan ganas de silbar, ¿eh? Si es verdad que Aitor me comentaba el otro día que tiene un amigo con el que iba el otro día por el campo e iba silbando esto. ¿En serio? Y Aitor dice, ¿pero qué estás silbando? Y dices, ¿Estás pues la silbando? sintonía de Julio Basulto. Pues no sé, pues tendrá sus cosas. Bueno, mira. En fin, Julio, ¿qué tal estás? ¿Qué haces en Mallorca, por cierto? Pues estoy bien, gracias, contento de escucharte y estoy en Mallorca porque tengo esta tarde un bolo, una conferencia sobre alimentación infantil. ¿Qué hacemos para que nuestros hijos coman bien? Pregunta complicada. Ujú. Y en un evento que organiza Peque Páginas, con la colaboración del Colegio de Enfermería de Illes Balears, por cierto, donde Sí. participan también Miriam Tirado, Armando Bastida y Alberto Soler, un amigo también de la casa. Y bueno, están a tiempo, por cierto. Si alguien se apunta, que se acerque a True Teatre y nos escucha. A mí ahora Estupendo. mismo no, que estoy contigo. Pero, Ahora no puedes. pero sí, un Estupendo. evento. Total, muy contento. Precioso, por cierto, Palma, ¿eh, Carlas? Ujú. Sí, Precioso. sí, hace mucho tiempo que no voy. Pero Sí, pues muy bonito. Me Hay gusta que volver mucho. a Palma de Mallorca. Sí. Bien. Bueno, empezamos, Julio, porque el martes Más País y Esquerra Republicana de Cataluña presentaron sendas proposiciones de ley en el Congreso, cuyo objetivo es abrir un debate sobre la regulación de todos los usos del cannabis, sea consumo particular, profesional o medicinal. Y Ujú. por nuestra parte, pues nos hemos preguntado si el cannabis tiene cabida en unos buenos hábitos de vida. Ujú. Y para ayudarnos a resolver esta duda, nos acompaña hoy desde los estudios de Prado del Rey el doctor Vicente Baos. Vicente, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal todo? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Y gracias, Vicente. profesor. Un honor. Buenos días. ¿Qué tal? Hola. Buenos días. Bueno, enseguida vamos a ello, pero antes, la patraña. Ujú. Bueno, hoy la patraña no es exactamente una patraña, ¿no, Ujú. Julio? No, es una verdad a medias, podríamos llamarla, ¿no? Y no sé, ¿hablas tú del titular o lo digo yo? Bueno, Cuéntame. si quieres lo leo yo. Venga. Titular de ABC. Los niños españoles deben disminuir el consumo de proteínas. Enseguida nos cuentas Ujú. y después escuchamos un audio también que ha tenido la amabilidad de enviarnos el pediatra Carlos González. Cuéntanos. a ver. Bueno, supe de esta noticia gracias a Sí. él. Y claro, yo leo el titular y pienso, bueno, es verdad. O sea, los niños españoles toman demasiada proteína, ¿no? Ujú. Pero lees el artículo y no es un artículo. La verdad que parece un publireportaje pagado por Puleva en el que se nos dice que para arreglar este desaguisado conviene que los bebés o que los niños menores de un año dejen de tomar leche de vaca y pasen a tomar leche de, entre comillas, crecimiento, que casualmente lo vende Puleva y que aparece citado por ahí. Ujú. Escuchemos al doctor Venga, Carlos González y a ver. escuchamos. Leo en la prensa que los niños españoles consumen demasiadas proteínas. Parece que la solución sería consumir menos proteínas, pero a partir de ahí la noticia pasa a explicar las maravillas de consumir leche enriquecida o de crecimiento frente a consumir leche de vaca normal y corriente. Lleno de curiosidad busco el estudio en la revista científica y me encuentro con que está financiado por el Instituto Puleva de Nutrición.
que se nos asegura en el conflicto de intereses, que no ha tenido ninguna influencia en el desarrollo, diseño ni análisis del estudio, aunque uno de los miembros del Instituto Puleva de Nutrición es uno de los autores del estudio. Me pregunto si no participó en el análisis ni en el diseño, que es lo que hizo. Como mínimo, el Instituto Puleva de Nutrición tomó una decisión importante: financiar este estudio que compara un grupo de niños españoles que consumen leches enriquecidas con otros grupos de niños que consumen leches normales, en vez de financiar otro estudio. A mí me hubiera gustado saber, por ejemplo, cómo se diferencian los que de leche hay los que de postre toman una natilla o un lácteo o un yogur, o los que de postre toman fruta. Pero no es eso lo que se analiza en el estudio, sino leche enriquecida o leche normal. La Fundación Española de Nutrición, que aparentemente es la que promueve y realiza el estudio, tiene entre sus miembros corporativos. Está la lista en Internet, es fácil de encontrar. Algunas compañías tan evidentemente interesadas en la nutrición y salud de nuestros niños como Coca-Cola, Pepsi-Cola, Nestlé, McDonald's, la misma Puleva, Telepizza, Vega Sicilia, que si no me equivoco hacen vinos, y algunas otras. Curioso cómo llegan estas noticias a la prensa, ¿verdad? Pues sí, y está claro, ¿no? Está bastante claro. Ya que tenemos aquí al doctor Vicente Baos. Profesor, ¿qué opinas? ¿Qué tal, Hola? Sí, realmente siempre de cualquier estudio científico, y sobre todo los que se publicitan rápidamente en la prensa, hay que ir a mirar la fuente original y mirar autores, conflictos de intereses, quién lo patrocina. Realmente es parte de la labor de cualquier persona que tenga un cierto pensamiento crítico investigar estos aspectos, dado que la mezcla de publicidad e información, lamentablemente, en temas científicos es muy habitual, ¿no? Cada vez más habitual, por cierto, en los medios, ¿eh? Muy complicado eso. Bien, bien. Bueno, vamos con el cannabis. Venga. Y es que esta semana hemos leído varios titulares como este, tomado del diario Público. Más País y Esquerra Republicana piden regular todos los usos del cannabis en España. Bueno, y has pedido, Julio, que nos acompañe para hablar al respecto al doctor Vicente Baos, médico de familia, miembro de la red de expertos de la Agencia Europea de Medicamentos y de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Es autor del libro Sin Receta y del blog El Supositorio. Y me gustaría que nos contaras por qué has pensado en invitar al doctor. Bueno, pues empecé a invitarle primero porque es una autoridad para mí en medicina y en farmacología, y por sobre todo un tuit que puso el otro día en su cuenta de Twitter, en el que dijo: todos los estudios médicos con cannabis y cannabinoides no tienen nada que ver con esto. ¿Y con esto qué es? Pues algo que te viene a sugerir que fumar cannabis es bueno. Y si hacen ensayos clínicos por vía oral y tópica no inhalada, el uso recreacional no es cannabis medicinal. Todo se mezcla para introducir otra droga legal y con el alcohol no vale. Pues nada, A ver, ese es el doctor, motivo. Cuéntenos ese tuit y después también la diferencia que hay entre cannabis y cannabinoides. ¿Y qué importancia tiene esa diferencia? Sí, es importante porque en la opinión pública quizá hay una mezcla de todo. Sí. El cannabis, el Cannabis sativa, que es la planta que lo produce, es un producto complejo. Es una planta que tiene multitud de sustancias activas, más de 400. De ellas hay dos muy importantes, ¿no?, que son las más relevantes y que tienen más efectos, y disculpen los oyentes por los tecnicismos, ¿no? El THC, que es el tetrahidrocannabinol, y el CBD, que es el cannabidiol. Estas dos sustancias son las que producen la mayor parte de los efectos. Los efectos conocidos psicoactivos, que son los más populares, los más habituales, los más usados, dependen exclusivamente del THC. Y el cannabidiol, el otro, el CBD, no presenta estos estudios, estos daños o estas lesiones que puede producir el efecto psicoactivo. Es muy importante diferenciar, cuando estamos hablando de aspectos medicinales, diferenciar claramente qué sustancias son las que pueden producir beneficio y no riesgos, cómo aislarlas, cómo purificarlas, cómo identificarlas, cómo realizar estudios específicos que nos sirvan para ser un elemento más de la terapéutica. A esto es lo que llamamos cannabinoides. A la multitud de sustancias que contiene el cannabis, llámese cannabis a la planta y al producto completo, que puedan tener beneficios para la salud humana en determinadas enfermedades. Ese es el aspecto del cannabis medicinal, y eso se lleva desarrollando desde hace años, desde que se identificaron los compuestos, ¿no? Y tenemos ahora mismo incluso productos farmacológicos aprobados en base a estas sustancias, con importantes limitaciones. Es decir,
En Estados Unidos hay 4, en Europa tenemos, y en España solamente 2, indicados específicamente en un tipo de epilepsia muy grave y muy refractaria a todo, y en el uso también, el Sativex, ya en la espasticidad asociada a la esclerosis múltiple. Es decir, como vemos, de una planta que se le atribuyen multitud de ventajas y también de efectos secundarios, hasta llegar a un producto aislado y un producto que se pueda estudiar farmacológicamente y preparar compuestos que puedan ser accesibles al público que lo necesita, hay un gran paso, que es el de la investigación farmacológica y de la investigación clínica, que permite justificar el beneficio y el riesgo de ese producto. Cuando estamos hablando del cannabis, su legalización, estamos hablando de todo, ¿no? El uso recreacional y el cannabis medicinal. Ahí es donde empieza a haber un poquito de confusión, porque el auténtico cannabis medicinal es el uso de las sustancias aisladas y bien estudiadas, pero no es así, porque se está hablando del cannabis medicinal, el uso del porro clásico fundamentalmente, pero también el uso por otras vías orales, ¿no?, de aceites, resinas, que puedan ser administradas incluso por vía tópica para el tratamiento de multitud de patologías que no tienen avalado un estudio científico que lo considere. Es decir, es una especie de uso interesante del cannabis medicinal, promocionado en muchos casos para multitud de patologías y situaciones que no han pasado una evaluación científica seria y rigurosa. Creo que lo primero que es, cuando se habla de cualquier regulación, es hablar de ello, ¿no? Y hablar precisamente de cómo hay productos que se originan en el cannabis que pueden ser interesantes, como es el cannabidiol, que no se considera una sustancia psicoactiva y que no produce dependencia, de, lamentablemente, el principal producto del cannabis puro, que es el tetrahidrocannabinol, el THC, que sí sabemos, y evidentemente cualquiera que haya usado esta sustancia sabe sus efectos psicoactivos, que realmente también sabemos cuáles son los riesgos relevantes que tiene su utilización. Sí, a mí me gustaría... Acaba, perdona. No, y todo esto se legaliza. ¿En qué términos? ¿En qué circunstancias? ¿Bajo qué condiciones? Todo esto es un gran tema y un debate social importante. Profundo y serio, además. Sí. Yo quería preguntarte sobre... no sé si tú lo ves, yo lo veo bastante en Instagram, de Instagramers que están directamente vendiendo el CBD. O sea, no a través de una farmacia ni a través de una receta médica, sino directamente pastillas en forma de complemento alimenticio. Y esto yo creo que es cada vez más frecuente. ¿Qué opinas al respecto? Sí, el CBD, diríamos como la parte buena, ¿no? Es decir, realmente tiene una situación alegal, es decir, es una situación un poco confusa en Europa, ¿no? Es decir, no está admitido como complemento alimenticio, es decir, la EFSA no lo ha evaluado, y solamente hay un fármaco sintético derivado del CBD que se utiliza, el Epidiolex, que está autorizado en Europa y es el que se utiliza en la epilepsia refractaria. Sin embargo, sabemos que hay multitud de fabricantes que fabrican CBD y otros derivados del cannabis que se están vendiendo, distribuyendo por circuitos paralelos, distribuyéndose en herbolarios, distribuyendo en páginas web, donde la situación es ilegal, dado que es una sustancia que, bueno, en principio no tiene ese peligro, pero la Agencia Española del Medicamento recoge que al no tener una garantía de que su producción sea en las formas adecuadas, es decir, distintas partes del cannabis se pueden utilizar y otras partes no, la hoja sí, para producir este tipo de productos, pero no las semillas, por ejemplo, considera la Agencia Española del Medicamento que no se puede comercializar el CBD en España, dado que pertenece a una lista restringida y regulada, como es la de estupefacientes establecida por la OMS. Hay un bastante lío legal, digamos, en este aspecto, y que me parece que a mí que también eso dificulta la investigación. Pero la investigación del CBD y sus indicaciones, hoy en día solo hay una, es decir, la epilepsia refractaria, el síndrome de Lennon-Gastaut, síndromes raros, infantiles y muy terribles y muy severos, que sí han demostrado una ventaja. Atribuir al CBD propiedades antiinflamatorias, anticánceres, etcétera, etcétera, no está basado en una evaluación científica seria, sino en multitud de publicaciones que lobbies pro cannabis, asociaciones de usuarios
fabricantes, difunden y que se difunden de una manera muy extensa en nuestra sociedad, ¿no? Bien, yo quería preguntarte otra cosa, pero mejor tú, Carlas, que sé que le querías adelante, preguntar. adelante. Yo estoy interesadísimo en todo lo que estáis contando. No, sí, es que esto es muy interesante. Te aseguro que entras en Instagram y hay muchos influencers, entre comillas, vendiéndote el dichoso CBD. Y claro, fíjate, o sea, en solamente... Twitter nos dicen incluso que cada vez son más habituales las tiendas donde se puede encontrar. Claro, efectivamente. Y se les olvida decirte que, bueno, como toda sustancia tiene que pasar un filtro para algo que, bueno, que sé que le querías preguntar tú, pero bueno, ya lo formulo. Nada, adelante. El llamado balance riesgo-beneficio. Sí. ¿Qué opina, doctor? Como toda sustancia que actúa e interactúa con el ser humano, tiene un beneficio y un riesgo. Y esa evaluación es la que hay que hacer siempre cuando se va a recomendar algo para una persona sana o para una persona enferma, para el alivio de su dolencia. Uh-huh. Y ese balance, que es delicado y difícil a veces de evaluar, es la clave para que algo sea correcto o incorrecto. Eso es la investigación científica, eso es los ensayos clínicos, eso es la evaluación rigurosa de las evidencias científicas, y en eso nos debemos basar. Cualquier medicamento aprobado ha pasado por ese balance. Las vacunas que estamos utilizando para el COVID, todo ha pasado por ese balance. Sin embargo, cuando pasamos ese tipo de evaluación al cannabis, en sus distintas formas, en formas puras o en formas de distintas sustancias, tenemos, claro, muy pocas evidencias científicas bien hechas, y eso es lo que regula su autorización. Pero incluso ya os digo que productos que se usan, digamos, aceites de cannabis a distintas proporciones, el THC con el CBD, es decir, hay multitud de productos y hay países donde su uso es legal, también aportan una evidencia bastante limitada y escasa en contra de lo que popularmente se considera que es capaz de quitar el dolor de cualquier tipo, que es capaz de producir una relajación sin fin, es decir, unas ventajas publicitarias enormes que luego científicamente no se corresponden. Acaba de salir una reciente revisión sistemática, sobre todo en el manejo del dolor. El dolor severo, crónico, no aliviado por otras sustancias, como puede ser patología como el dolor neuropático en los diabéticos, o la fibromialgia, un dolor nociceptivo, o el dolor de la artrosis severa, que también es terrible. Y realmente en esa evaluación se ve que hay una ligera ventaja, una ligera mejoría bastante escasa en los pacientes que lo usan, distintos componentes versus placebo, pero nada más. Es decir, cualquier otra ventaja atribuida y teórica debe ser evaluada en ese balance beneficio-riesgo. Bien. Voy a darte 3 datos, doctor Vicente Baus, y a ver qué nos cuentas. Diciembre 2020, revista Journal of Addiction Medicine observa que un gran número de fumadores de cannabis ha aumentado su consumo en la pandemia. Segundo dato, abril 2020, revisión sistemática, una clara asociación, observa, entre el consumo de cannabis y la psicosis, los trastornos afectivos, la ansiedad, los trastornos del sueño, las fallas cognitivas, los eventos adversos respiratorios, el cáncer, resultados cardiovasculares, trastornos gastrointestinales, riesgo de colisión de vehículos a motor, suicidios y la violencia de pareja e infantil. Último dato y acabo. Fundación Epistemónicos, una entidad reputada y científica, concluye que, abro comillas, el uso de cannabis en personas enfermas no produce mejoría y causa daño a la salud. Total, que después de todo este rollo, me gustaría preguntarte, por una parte, qué opinas, y por otra, por qué estos datos no llegan a la población y lo que les llega es justamente lo que tú has comentado, ¿no? Unas falsas atribuciones o unas falsas promesas y esperanzas que no están sustentadas por la evidencia. Pues realmente es un tema muy sociológico, claro, y muy complicado de aclarar, ¿no? En mi opinión, y eso genera siempre dificultades, ¿no? Dando que hay mucha gente a favor de una legalización amplia. El riesgo asociado al uso del cannabis a edades tempranas aumenta y dispara todas las posibilidades de que el consumo se prolongue y que produzca efectos. El consumo en adolescentes, esporádico, pero que ya os digo que un porcentaje de ellos van a hacerlo de forma habitual, está claro que incrementa el riesgo de efectos cognitivos y de efectos en el desarrollo de las personas vulnerables de cuadros psicóticos. Y ha sido motivo incluso de que mucha gente adolescente haya cogido pavor ante un episodio de intoxicación aguda con rasgos psicóticos, ¿no? Es decir, el cannabis y cualquier sustancia psicoactiva tiene un beneficio a corto y unos riesgos en el uso repetido a medio y largo plazo bastante claros. Uh-huh. Negarlo es ridículo, es absurdo, es decir, lo sabemos desde hace mucho tiempo y hay muchísimos estudios que lo avalan. ¿Cuánto la sociedad está dispuesta a permitir un uso recreacional, digamos,
en base a estos riesgos, ¿no? Podríamos buscar muchos paralelismos, ¿no? Es decir, el alcohol se ha admitido, ¿no? El alcohol es una sustancia de riesgo a todos los niveles y se ha admitido en la sociedad como parte de las necesidades de escape. ¿Estamos dispuestos a admitir una sustancia más versus beneficio versus riesgos? ¿Cuánta gente vulnerable puede empeorar siendo más fácil su adquisición? Evidentemente la prohibición sistemática, el uso clandestino no va a desaparecer porque digamos esto, pero realmente la sociedad tiene que tener bien claro las ventajas y los inconvenientes de su legalización y comercialización controlada. No digamos que el Estado va a ganar dinero porque es tan ridículo decir eso como un argumento. Con el tratamiento de patologías. Pero realmente es un tema muy debate porque es decir, parece que pues la sociedad asume de que tiene que haber tóxicos, que esos tóxicos mejor controlados y que aceptémoslo. En fin, es una reflexión importante respecto a qué grado de toxicidad. Sabemos perfectamente que el inicio precoz, el uso repetido, la facilidad de acceso en muchos chavales y jóvenes vulnerables, donde el entorno familiar o las circunstancias personales, los rasgos de la personalidad, etcétera, podemos definir quién va a ser persona de riesgo, y esas personas de riesgo son muchos, no son pocos, son muchos, y vamos a tener problemas de uso crónico y vamos a tener problemas asociados que evidentemente, igual que el alcohol y su relación con los accidentes de tráfico, con la violencia de género, es evidente. Podemos también añadir el cannabis también. Y también hay estudios respecto a esa pregunta que siempre se hace, ¿no? ¿Y el cannabis va a provocar que se usen drogas más potentes aún, como la cocaína o el hachís? Hay estudios que efectivamente avalan que realmente el paso, por ejemplo, de cannabis a cocaína ocurre más en estos casos que no comparado con el alcohol a cocaína o similares. Es decir, hay mucha información científica, hay informes de la OMS, hay informes del Observatorio Europeo de las drogas, hay mucha documentación científica al respecto y este es un debate muy serio. Igual que hemos aceptado ya que tóxicos como el alcohol y el tabaco están ahí, aunque sabemos sus peligros. Bueno, aceptado no del todo tampoco. Claro, no, aceptado. Esto me recordaba mucho un tuit que leí esta semana de José Miguel Mulet, que también me recordó a Julio Basulto, no, lo de la copita de vino. Él decía, el cannabis legal es el nuevo, una copita de vino es sana. Sí, es decir... Que es un mantra, ¿no? Que mucha gente va repitiendo por ahí. Sí, fumar de vez en cuando no es peligroso, porque te relaja, por un día no vale nada. Bueno, es decir, sabemos que estos argumentos existen y que mucha gente los defiende, pero realmente yo creo que el debate social al respecto a introducir, un uso más fácil, digamos, de una droga que va a tener efectos adversos relevantes, en mi opinión, en la sociedad, debería ser un debate muy importante y que no banalicemos, simplifiquemos o hagamos una especie de sociología simplona, ¿no?, del uso del cannabis en nuestra sociedad, que a mí me parece muy relevante, muy importante en comparación con otros países y que realmente está produciendo daño día a día. Bueno, voy a recordar los teléfonos 900-630-630 y 900-137-137. Enseguida charlamos con ustedes. Doctor, no se vaya. Pregunta sana. Bueno, la semana pasada preguntábamos, Julio, ¿cuántas calorías aporta una botella de 330 mililitros, es decir, una mediana de cerveza oscura? 213 kilocalorías. Casi nada. Y sobre todo lo digo porque mucha gente piensa que el alcohol será malo para la salud, pero muy poca gente piensa que el alcohol puede engordarte, porque tiene 7 kilocalorías por gramo de alcohol. Y el azúcar tiene 4. Cuidado, o sea, cada gramo de azúcar tiene 4 kilocalorías y cada gramo de alcohol tiene 7. 213 kilocalorías, que no es poco. Esa es la respuesta. Alicia Pérez García de Valencia ganó un ejemplar del libro Se me hace bola cuando no comen como queremos que coman, escrito por Julio Basulto y publicado por De Bolsillo. ¿Qué preguntas hoy? Pues una pregunta relacionada con el tema tratado hoy por Vicente Baos, nuestro invitado. Según la página web Mitos y Realidades sobre el Cannabis, página web que es del Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, ¿fumar cannabis resulta menos perjudicial que fumar tabaco? Ajá, esa es la pregunta, la gran pregunta. ¿Fumar cannabis resulta menos perjudicial que fumar tabaco? Según esa página web del Mitos y Realidades sobre el Cannabis del Plan Nacional sobre Drogas. Si quieren contestar, no es un día cualquiera @rtve.es, no es un día cualquiera @rtve.es, y esta semana en juego un ejemplar del libro Comer y Correr de Julio Basulto y Juanjo Cáceres, lo publica De Bolsillo. Charlamos con ustedes. Participa en directo. Marca los teléfonos gratuitos 900-630-630 y 900-137-137.
137. Por cierto, Julio, las 10 y 51 minutos, 9 y 51 en Canarias. De momento tenemos voto conservador. Se quedan con la sintonía antigua. Sí, qué bueno. Sí. Esa. Sí. Vicente, ¿tú qué opinas? Muy campestre la primera, más tecnológica urbana la segunda. Eso es. Bueno, se ha sentido muy reflejado Miguel Gracia, que es el amigo de Aitor. Sí. Dice, pues mira, lo estoy escuchando y me ha alegrado mucho. Si vuelve la antigua sintonía. Vale. En fin, bueno, veremos, ¿eh? Todo esto se tiene que estudiar bien. Sí, más que lo del cannabis. Sí, por cierto, Es broma. Concepción de Aranjuez dice que tiene una crema CBD y nos pregunta que si va bien para las vértebras, doctor. Una crema CBD. Bueno, aunque se aplique la crema cerca de las vértebras, no llega a las vértebras. Es decir, la aplicación transcutánea de un medicamento, que hay muchos que usamos... De entrada me suena raro, ¿no? Bueno, no, a medias. A medias. Cuando aplicamos por vía transdérmica un medicamento, y hay muchos que se pueden hacer de esta vía, simplemente hacemos una vía de absorción para la circulación sistémica. Es decir, a través de la piel se absorbe y se distribuye a través del plasma en un nivel que es lo que produce la acción sobre la zona que lo requiere, ¿no? Es decir, cuando damos un analgésico lo damos por vía oral y puede aliviar el dolor en la espalda en una área vertebral. La vía cutánea en este caso es igual, salvo ciertos medicamentos, que no es que puede ser una absorción local y una reducción de la inflamación local, como pueden ser los antiinflamatorios tópicos, que también se dan en crema, sobre, por ejemplo, articulaciones pequeñas de la mano, tiene un efecto a nivel local. Pero en general, otros medicamentos que damos por vía de la piel simplemente se absorben a través de la piel y actúan de forma generalizada, sistémica, aliviando el dolor en la localización. No hace falta que sea encima de ella, ¿no? Doctor, qué bien lo cuenta todo siempre, de verdad. Nos encanta, nos gusta mucho. Ainara Guernica, buenos días. Hola, buenos días. Adelante, Ainara. A ver, yo tengo una preguntita, pero antes de la pregunta quiero deciros que a mí me gusta mucho más la sintonía antigua. Ya, sabía yo. Qué rápidos poniéndola, bravo. Sí, está Jordi ahí con el dedito puesto. Muy bien, Jordi. Pues adelante, Bueno, Ainara. la pregunta es, mira, nosotros somos fieles seguidores de Julio y intentamos seguir todas sus recomendaciones y hemos cambiado mucho nuestra alimentación los últimos años, pero nos quedan dos tareas pendientes. Una son los desayunos y otra las meriendas, sobre todo de los niños. Porque claro, las meriendas nos hemos dado cuenta que es casi todo carnes procesadas, jamones, chorizos, cremas de chocolate, azúcares. Entonces, claro, no sabemos qué ponerles. Les ponemos alguna tortilla algún día, pero claro, tampoco es 5 días, 5 tortillas. Y con los desayunos nos pasa parecido. Tampoco se trata de mermelada y mantequilla todos los días. Y entonces, pues eso, ideas. Bueno, primero, gracias por seguir mi labor. Y segundo, con respecto a desayunos y meriendas, hay una frase que me gusta mucho de Juan Revenga, un nutricionista y biólogo muy reputado y famoso, las dos cosas, que él dice que las distintas comidas del día, desayuno, media mañana, comida, merienda, cena, ¿no?, son como los hijos. Si tú tienes 5 hijos, ¿a que no quieres a uno más que a otro? ¿O no deberías? Pues lo mismo con las comidas del día. A todas hay que quererlas por igual. Eso por una parte. En segundo lugar, nos han vendido la moto de que tenemos que comer de todo y muy variado, ¿vale? ¿Quién nos lo ha vendido? Pues quien vende de todo y quien vende muy variado. Pero no es cierto que haya que comer tan variado. Tercero, ¿te parece normal? No digo a ti, pero en general a la población nos parece normal dar a nuestros hijos todos los días para merendar pues cárnicos procesados, ¿no? Jamón, chorizo, jamón dulce, etcétera, ¿no? Es el primer embutido fiambre que te venga a la cabeza. Y sin embargo, nos parece mal darle todos los días tortilla. ¿Por qué? Es decir, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud de los cárnicos procesados? Evite. ¿Qué te dice de la tortilla? Pues no dice nada. ¿Que sube el colesterol? No, eso no lo dice la ciencia. Lo que te dice la ciencia es que el huevo tiene un efecto bastante neutro sobre la salud, al menos al consumo poblacional, ¿no? Entonces, te tengo que decir yo lo que tiene que merendar tu hijo, ¿no? Es que no lo sé, hay muchas cosas que pueden merendar. Lo importante no es lo que meriende, lo importante es lo que no merienda. Tú ya sabes lo que no es saludable, porque ya lo has dicho. Pues para mí eso es suficiente. Incluso aunque se lo dieras, también me parecería bien. Lo importante es que lo sepas. ¿Puede merendar, no sé, lubina al horno? No. Sí puede merendar su lubina al horno. ¿La lubina al horno no es comida? ¿Puede cenar arroz a la cubana de desayuno?
Claro que puede desayunar arroz a la cubana. ¿Es comida? ¿Es comida? Sí, claro. ¿Puede desayunar pimientos? ¿Puede desayunar Pues un sí. bocadillo de avellanas? No sé. Entonces, pero claro, ¿qué vas a hacer? ¿Un bocadillo de avellanas porque le he dicho el basulto en la radio? No, la cuestión es que sepas lo que no conviene darle a menudo. Esa es mi respuesta. Ya sé que no es exactamente lo que esperabas, pero es la que tengo, Ainara. Ainara ya te conoce, así que no le ha sorprendido, ¿verdad? Sí. Ainara, muchas gracias. Vale, gracias a vosotros. Gracias y buenos días. Enhorabuena por el programa. Gracias. Adiós. En Bilbao, Valentina, buenos días. Hola, muy buenos días. Adelante. Una pregunta directa, Venga. para abreviar. ¿Qué efecto puede tener esa sustancia del cannabis en los ancianos con fuertes dolores de artrosis y con fibromialgia? Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a Valentina. Doctor, adelante. Sí, pues precisamente es uno de los grupos estudiados, ¿no? El dolor crónico no oncológico, aunque también hay estudios en el dolor asociado al cáncer, pero es un poquito de características diferentes. Uno de los ejemplos típicos de dolor crónico son esas dos situaciones, ¿no? Artrosis degenerativas de columna o de alguna articulación que no se pueda corregir mediante una prótesis, que produce un alivio insuficiente con la medicación normal, digamos, ¿no? Una escala. Los analgésicos los usamos en una especie de escala de menor a mayor y cada uno tiene sus pros y sus contras. Lamentablemente, en muchos casos, a veces se llegan a los opiáceos, ¿no? Es decir, el dolor crónico es tan incapacitante y no se controla con analgésicos más sencillos, más simples, como el paracetamol o algunos antiinflamatorios no esteroideos de uso prudente en ancianos, y tampoco es suficiente. Ese es uno de los mayores retos en el manejo del dolor crónico. Y también hay que decir que el dolor crónico a veces se ha dicho a la población de que todo se puede controlar, todo se puede hacer. Se hace lo posible, pero sí llegamos a veces a personas con un grandísimo sufrimiento por ello. Si se plantea, en estos casos, por ejemplo, sería una buena opción intentar reducir los opiáceos y probar los productos derivados del cannabis para esto. Es ahí donde la ciencia nos da también fallo todavía. Es decir, hay muy poca ventaja añadida comparado con placebo al uso de estos fármacos. Es decir, no son fármacos tan potentes, no son tan eficaces como a veces se propugnan. Lamentablemente, si los médicos estamos deseando tener herramientas útiles, vengan de donde vengan, no hay ningún prejuicio a priori. Pero es que cuando no suponen una eficacia clara, hay que decirlo también. Realmente ha salido una nueva guía británica, pero hecha sobre todo por gente de Canadá, que lleva bastante tiempo de experiencia en el uso de cannabis derivados en el dolor crónico, y dice que al final, cuando aquel paciente que no ha podido ser controlado adecuadamente, con todas las medidas que la ciencia nos da con evidencia científica, se puede ensayar de forma individual y muy prudente el uso de estos derivados en este tipo de pacientes, siempre vigilando el beneficio y el riesgo. Esto en España tampoco es muy posible, precisamente porque hay una carencia de elementos, es decir, los fármacos autorizados no están autorizados en esa indicación. Es decir, como ve, el problema es difícil y no es fácil interpretarlo. Y tampoco, al estar fuera del marco legal clásico de la prescripción por receta, etcétera, etcétera, el manejo de estos fármacos, de sus fuentes, de sus dosificaciones, de qué lo fabrica y tal, no es fácil, ¿no? Y no es ni es fácil el acceso, ni es fácil su utilización, incluso. Y muchas veces lo que se dice es que se sigan haciendo ensayos clínicos controlados para garantizar al final cuál es lo más eficaz y lo más seguro. Pero sin Valentina, falsas expectativas, sobre todo. Muchas gracias por la llamada. A ustedes, muchas gracias. Gracias y buenos días. Gracias. Julio, Buenos perdóname. días. No, nada. Que te cortaba. Eso. Decía que no dar falsas expectativas, Claro, sobre todo, porque, claro. como ha dicho el doctor Vicente, pero creo que ya estamos de tiempo, Carlos, Sí, me equivoco. sí, nada, tenemos 25 segundos. Así Pido que disculpas a Lourdes de Ronda y a otros oyentes que estaban ahí esperando para entrar en Y que directo, sigan a pero Vicente Baos no hay en más Twitter, tiempo. porfa, @vbaosv. Síganlo en Twitter, que es un mega Doctor crack. Vicente Baos, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Cuídese mucho. Encantado y gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Fuerte abrazo. Julio, hasta la semana que viene. Estoy convencido de que va a sonar la antigua, ¿eh? Gracias. Adiós. Un beso.